Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Cárdenas. Bienvenidos a Punto Cero. El día de hoy hablamos sobre el tema de los casinos. Sí, de estos lugares de juego, estos lugares que han sido satanizados por algunos grupos y que dicen que no deberían de existir en nuestro país. En un país, en este México, que tiene una ley que data de 1940 que supuestamente estaría regulando los casinos. Lo cierto es que estos lugares abundan en varios estados de la República Mexicana. Desde las tradicionales maquinitas hasta los juegos como el blackjack se pueden encontrar en distintos puntos y como no hay regulación, entonces cada quien hace lo que se le pegue la gana. El día de hoy en Punto Cero le presentamos un trabajo especial en torno al tema de los casinos. Además, platicamos con la diputada Marcela González Salas, una de las artífices de la ley que podría regularizar estos establecimientos de juego. Todo esto y más en Punto Cero. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Nuestra compañera Nayeli Cortés nos presenta este trabajo especial sobre las casas de juego, sobre los casinos y la regularización de los mismos. Vamos a ver. Pasaron 67 años para que a los legisladores se les ocurriera modificar la legislación en materia de casinos. ¿Quiénes son los beneficiados y los perjudicados con esta nueva normatividad que actualmente se discute? Vamos a verlo. Reportajes MBS. La aprobación de una nueva ley de juegos con apuesta y sorteos ha provocado polémica entre los sectores involucrados. Especialistas en el sector turístico, asociaciones de adictos al juego o que rechazan la instalación de más centros de apostar, exigen al Senado realizar una consulta a fondo sobre las consecuencias de esta ley. Esto porque el Senado se alista a aprobar la propuesta. Algunos incluso alertan sobre el riesgo de que la nueva normatividad fortalezca el oligopolio en la industria de los casinos. En entrevista con Noticias MBS, Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo de la Universidad de Anáhuac, consideró que si en México se instalan más casinos sin los candados adecuados y sin limitarlos a zonas específicas, el sector turístico sufrirá daños. Me preocuparía que viniera un casino de estos tipos Las Vegas, con una inversión de 2,000, 3,000 cuartos, a situarse en Los Cabos, por ejemplo, ¿no? Beneficiarse de una infraestructura ya construida, beneficiarse de unas condiciones ya dadas y de pronto subsidiar las tarifas hoteleras en detrimento de los actores competidores, pues con el segundo negocio, el negocio del casino. Yo sí creo que ahí tendríamos un serio problema de competencia. Por otro lado, Jorge Hernández, presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, coincidió en que es necesario restringir las zonas en que podrían instalarse casinos. Lo importante es la ubicación. En algunos sitios sí podría ayudarle mucho a México, en algunos sitios, por ejemplo en Acapulco, nosotros consideramos que le ayudaría a levantar, sobre todo para que llegara ya el turismo internacional. Tijuana, lugares como Tijuana, aunque ya existe uno, pues también son lugares que pudiera atraer también la atención principalmente de los estadounidenses. Carlos del Moral, presidente de Adictos en Recuperación, aseguró que los legisladores y las autoridades tampoco realizaron una consulta exhaustiva sobre los daños a la salud causados por el juego. Por ello, sugirió que los legisladores convoquen a un foro para escuchar propuestas al respecto. El fortalecimiento de un oligopolio de casinos es otro de los problemas de la nueva ley en la materia, identificado por Daniel Olivares, presidente de la organización Dino a los Casinos. En entrevista con Noticias MBS, explicó que los actuales casineros serían los grandes beneficiarios de esta ley. En particular, los grupos que poseen el mayor número de casinos, como la empresa Televisa, la española Codere y el Grupo Caliente, propiedad de la familia Hank. Esto porque en su calidad de empresarios serían incluidos como asesores del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, órgano que sería el encargado de aprobar o revocar los permisos de funcionamiento de los casinos. Además, al canjear su permiso actual por uno acorde con la nueva ley, podrán ampliar su gama de actividades, es decir,
realizar otras que ni siquiera estaban contempladas en su licencia actual. Por ejemplo, incursionar en el juego en línea. La nueva legislación también les concedería un periodo de 2 años para abrir alguna de las salas de juego amparadas en su permiso anterior, pero que por alguna razón todavía no funcionan. Así resume Daniel Olivares los beneficios para estas empresas. El beneficio es que ellos van a ser juez y parte, porque la nueva ley establece la creación de un Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, el cual va a tener un consejo consultivo, lo cual implica, en este consejo consultivo van a participar representantes de los casineros. Entonces quiere decir que van a ser juez y parte. Marcela González Salas, quien como directora de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación acompañó la formulación de la propuesta de ley de casinos, que hoy causa polémica, consideró necesaria una nueva legislación, pues la actual tiene 67 años sin actualizarse. Entonces era como una incongruencia, lo cual provocó que durante muchos años nadie observara ninguna norma porque no había nada claro. Y sin embargo, el juego siempre ha estado presente en este país. Yo estoy convencida de que no debe de fomentarse el juego, pero sí se debe de regular, porque ninguna actividad que de hecho existe la puedes prohibir por decreto. La ley antilavado ya vigente considera el juego con apuesta como una actividad vulnerable y obliga a los casineros a abrir un expediente de quienes jueguen más de 22,000 pesos diarios o acumulen apuestas equivalentes a 45,000 pesos en 6 meses. Actualmente existen 32 permisos vigentes para instalar casinos. Además, 4 fueron anulados. La mayoría de los permisos anulados en el actual gobierno fueron otorgados en sexenios panistas. La nueva propuesta para regular casinos contempla disposiciones para normar el juego en línea que actualmente no tiene reglas. Noticias MBS, Nayeli Cortés. Reportajes MBS. El día de hoy en Punto Cero hablamos sobre los casinos. Espero su opinión en @LuisCárdenasMX. Regresamos. Bueno, pues seguimos en Punto Cero el día de hoy hablando sobre el tema de los casinos, sobre el tema de la regularización de estos lugares, de centros de apuestas, en donde hay varias aristas, varios puntos de vista. Hay quien los considera pues extremadamente malos para la sociedad, quizá con algunas cuestiones moralistas llegan y quieren cerrar absolutamente todo, pero lo cierto es que estos lugares existen y es urgente una regulación. El día de hoy me acompaña una mujer que ha estado muy cercana a toda la historia sobre el intento de regularización de los casinos en este país, la diputada federal Marcela González Salas. Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Luis, muchísimas gracias, encantada de estar contigo. Oye, Marcela, tú estuviste, hoy día eres diputada federal. Así es. Pero tú estuviste durante 2 años en la Dirección de Juegos y Sorteos en la Secretaría de Gobernación. Así Conoces desde la entraña del monstruo el problema. Cuéntanos un poco. Sí, fíjate que cuando entramos, la instrucción precisa del señor secretario, del señor subsecretario de Gobernación, de Luis Enrique Miranda. De Luis Enrique Miranda, del secretario Osorio Chong, era revisar a fondo, porque tenían muchísima información de que había lavado de dinero, de que habían crecido de manera exponencial, de que el órgano de control de la Secretaría de Gobernación era insuficiente, entonces que revisáramos a fondo. Es más, el día que entré yo ya oficialmente a la Secretaría fue el 7 de enero. Ese día en la noche, en uno de los noticieros del señor López Dóriga, y al día siguiente también aquí en MBS, bueno, fue una cosa de criticar a la Dirección General de Juegos y Sorteos, porque la noche anterior, el 30 de noviembre, a las 11:48 de la noche, a la página de la Dirección de Juegos y Sorteos se subió muchísima información de que se habían autorizado muchos casinos adicionales y muchos permisos. No fue exacta, sí se subió en ese momento la información, pero no fue en ese momento que se hubieran dado los permisos, venían ya o sea, a través de un llegas tiempo. Y llegas con una bienvenida maravillosa, sí, porque tú llegas y tú autorizaste todos los casinos, fue lo que te dijo la prensa. No, hasta eso lo decían que era de la anterior administración, pero evidentemente quien entra, yo ya he estado muchas veces en varios puestos, pues no puedes decir, no, lo que venía antes a mí no me importa y no sé nada, claro, ¿no? Pues tú asumes la responsabilidad. Asumes la responsabilidad total. Oye, a ver, bueno,
Antes de entrar a este tema, yo quisiera que nos contaras, legalmente hablando, cómo está hoy día el tema de los casinos, porque tengo entendido que hay algunas prohibiciones, ahí estaban, se supone que muy regulados, pero de repente vemos que salen por todos lados. Hay casinos como Los Caliente de Hank, que los podemos ver en varios estados de la República, de algunas otras familias. ¿Cómo está el tema de los casinos en este país? ¿Qué es legal, qué no es legal? Mira, hoy abrir un casino es absolutamente legal. Si tienes un permiso de la Secretaría de Gobernación. Okay. Donde se juegue blackjack, donde se juegue... No puedes jugar. ¿Qué se puede jugar ahí? Aquí es un problema. Este es precisamente el problema que encontramos. Oficialmente cuando nosotros entramos había 32 permisos. Entonces a mí me llamó la atención porque hay tantos casinos si solo hay 32 permisos. ¿Es uno para cada estado de la República? No, es uno para cada empresa, pero no había 32. Nada más. O sea, coincidían 32 con 32 estados. Sí, pero no fue por coincidencia, pero no, porque hay varios estados que no los quieren, y entonces ahí no hay ni un solo casino. Lo que había es que estos permisos te autorizan la apertura de diferentes números de salas, que además algo que me parece muy, por decirlo elegantemente, muy chistoso, es que la palabra casino estaba absolutamente prohibida en la Secretaría de Gobernación, y ahí sí estaba prohibido. Ahí son salas de sorteos de números y apuestas remotas, lo cual es un casino. El eufemismo en este país. No sé, pero bueno, a mí me pareció que se llaman casinos y había que nombrar los casinos. Entonces encontramos con que de esos 32 podías abrir 788 establecimientos con 32 casinos. 32 permisos, porque había un permiso que tenía 96 licencias para abrir un casino, había otros que tenían 50, otros que tienen 60, otros que tienen 40, otros que tienen 3, otros que tienen 8, y luego, aparte de todas estas cosas que era como... Perdón, ¿de qué depende eso? O sea, yo puedo tener un permiso para abrir 80 salas y otro puede tener un permiso para abrir nada más 3. ¿De qué depende uno y otro? De tu capacidad. Se supone que la Secretaría estudiaba tu capacidad administrativa, tu capacidad financiera y tu conocimiento del tema. Y la Secretaría te daba el permiso de 3 y la Secretaría te daba o de 5 y tú pedías. O de 80. O sea, además tú también podías pedir, por ejemplo, cuando yo llegué había uno que había venido luchando porque se lo dieran, no se lo habían querido dar, y finalmente el Poder Judicial nos instruyó a dárselo, y era por 10 casinos, porque él eso había pedido, y otros piden 15 y otros 60. Y un solo permiso para 10 establecimientos. Lo cual te llevaba a una falta de control total, porque no tenías claro ni dónde estaban, o sea, a ese grado llegamos, ni dónde estaban, ni realmente de esas posibilidades de los 788, cuántos estaban abiertos y cuántos podrías abrir adicionales. Entonces nos dimos a la tarea de estudiar profundamente cuáles eran las relaciones entre los propios casineros y dónde estaban todos. Hicimos un censo de dónde estaban y nos encontramos muchos que no tenían, ni estos permisos que tienen muchas aristas, pero que eran legales, pero con muchas aristas y mucha libertad, mucho margen de maniobra le daban a la Secretaría, o la ley te lo permitía, y entonces hacías casi lo que querías. O sea, ¿podías hacer hasta peleas de gallos si querías en una de esas o cómo? No, las peleas de gallos esas están muy reguladas. Eso es otro tema. Es otro tema, pero están adentro. Tú podías en un casino, si pedías también un permiso para tener una pelea de gallos, pues sí. O sea, es que nadie regulaba nada. Eso era un nido de lavado de dinero, crimen organizado y lo que se les ocurra. Es que de entrada, lo que yo encontré, que me pareció que cuando tuve la oportunidad de platicarlo con el señor presidente, pues la verdad es que le dije, señor presidente, esto es como de risa loca. La verdad, le dije, el primer artículo de la ley que hoy está vigente, Luis, te dice que está estrictamente prohibido el juego en todo el territorio nacional. ¿De la ley de juegos y sorteos? La ley de juegos y sorteos que fue publicada el 31 de diciembre de 1947. Ah, claro, muy actual. Sí, totalmente de 1947. Esa es la ley que nos rige ahorita, hoy. Sí. Y el primer artículo dice está prohibido el juego. Así. O sea, la lotería está prohibida. Todo. No, la lotería tiene una propia, estaría prohibido en esa lógica, sí, claro. Pero la lotería tiene su propia ley orgánica, esa parte. Pero en esa lógica, por supuesto.
Vamos a hacer un corte comercial, Marcela, y regresamos para platicar sobre esta ley que se encuentra ya en el Senado de la República, en la cual pues tú tuviste mucho que ver desde siendo directora de Juegos y Sorteos en Gobernación hasta ya también como diputada federal. Claro. ¿Te parece? Hacemos Perfecto. un corte comercial. Esto es Punto Cero, mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Regresamos con más. Bueno, pues seguimos platicando con la diputada Marcela González Salas al respecto de los casinos en este país. Marcela, nos decías hace un momento cuestiones importantísimas, fundamentales en torno a una ley que prohíbe de entrada en su primer artículo todos los juegos, pero luego comienza a permitir algunas cuestiones, y una ley tan anacrónica que viene desde los años 40 es la que nos rige hoy día, y la que permite, mediante varios vacíos legales, varias lagunas, pues que algunas empresas hagan lo que se les pegue la gana en estos temas y puedan generar una situación problemática desde lavado de dinero, crimen organizado, hasta muchas otras cosas. Sí, así es. Y entonces nos dimos a la tarea de, bueno, primero decirle al señor, cuando hicimos ya todo el análisis de cómo estaba, bueno, le comentamos con el señor secretario la necesidad de renovar la ley. Y entonces también vimos que había habido varios intentos y había varias iniciativas ya en el Congreso que estaban durmiendo el sueño de los justos. Y allí sucede algo que nosotros no fue la Secretaría de Gobernación, sino fue una iniciativa del Congreso, crear una comisión especial para revisar cómo se habían entregado los permisos a los casinos en los años, fundamentalmente en todo el tiempo, pero particularmente en los años 2000, de 2000 a 2012. ¿Cómo se entregaron? Pues se entregaron porque se publicó un decreto en septiembre del 2004 que facultaba a la Secretaría a entregar permisos, autorización, que tiene muchísimas lagunas, que tiene muchos vacíos legales y que fue aprovechada. Por una parte, por los propios casineros, pero por otra parte por la autoridad. Al final del día, es muy discrecional ese reglamento y te permitía hacer muchas cosas. Y podías darle a unos sí, a otros no. Exactamente. Se prestaba a favoritismos, compadrazgos y amiguismos, ¿no? Así es. De hecho, la ley, los abogados que me auxiliaron en esto, la ley te permitía lo mismo decirte que sí para un casino, que con los mismos elementos buscándoselos en el reglamento decirte que no. Okay. Entonces, eso provocó que creciera de manera exponencial. A partir del 2005, los casinos crecieron de manera exponencial en el país. Y el órgano del control se quedó muy chiquito. Ahora, tú asesoraste y estuviste trabajando mucho en la nueva ley, en la ley que se encuentra hoy día en la Cámara de Senadores, pasó en diputados, pero está en la Cámara de Senadores, y que intenta dar un salto, giro de 180 grados para regular el tema de los casinos. ¿Cómo funciona esta ley? Mira, lo que logramos con la ley son dos cosas que me parece muy importante tenerlas claras. La primera es que en la Cámara de Diputados se creó esta comisión para analizar. Mi experiencia legislativa es que las comisiones especiales rara vez llegan a un final feliz. Esta llegó a un final feliz. Okay. Nos pusimos de acuerdo la Secretaría de Gobernación con los diputados de todas las fracciones políticas. El PT no quiso entrar, pero todas las demás sí estuvieron con nosotros, particularmente Movimiento Ciudadano. Agustín Barrios Gómez, diputado, estuvo con nosotros trabajando de la mano porque su papá había sido un jugador empedernido y él conoce mucho de juego. Él es un diputado del PRD. Estuvieron también los compañeros del PRI, los compañeros del Verde, todos estuvieron. Al PAN tuvo una muy, muy activa participación porque ellos querían llegar al fondo y arreglar un tema que a ellos les había afectado muchísimo al inicio de la administración del presidente Peña, cuando, como te conté, empezaron a cuestionar cómo se habían dado tantos permisos. Bajo la administración de Santiago Krill, cuando y fue secretario de Gobernación. Y después se dieron muchos más. Fíjate que cuando Santiago Krill se dieron muchos, pero en la administración del presidente Calderón se dieron muchos más. Ahora, ¿cómo se regula? Porque hay muchos elementos. Me mencionas el caso de este legislador cuyo padre, pues ludópata, me imagino, adicto al juego. ¿Cómo se regula? Porque tenemos esta visión moralista que dice, no queremos casinos, no queremos absolutamente nada, son del demonio, sáquenlos de acá. Y tenemos la otra visión
hablando de que, bueno, esto ya está pasando, hay cosas clandestinas, ahí están, es mejor regularlo, es mejor entrarle al tema de la regulación, pero ¿cómo se regula? Yo había escuchado, y te pediría que nos aclararas, que bueno, hay estos dos círculos, estas instancias que tienen a empresarios casineros y que pueden ellos incidir en a quién le van a dar un permiso o a quién no le van a dar un permiso. ¿Cómo funciona? Ellos no, ellos no, no. Y la nueva legislación te pone, primero, reconoce que el juego existe en el país y hay que regularlo. O sea, porque decir que no existe y te complicaba mucho, primero. Segundo, fue proteger los derechos humanos. Los derechos humanos en dos vías. En una es el derecho a la salud, que es bueno que no te vuelva la ludopatía, que sí es un problema, pero por el otro lado también es el derecho a la diversión. Claro. La experiencia que yo tuve aquí es de muchas familias cuyas abuelitas se van a jugar y juegan, no sé, 100 pesos diarios o 200, pero las mujeres se sienten activas. Puede ser que tú digas, bueno, es una locura. Pues sí, pero es un derecho, ¿no? Es un Somos derecho. Mayores de edad y si queremos gastar tomas 100 pesos en el Exacto. casino, está y ahí perfectamente. te diviertes y te tomas un cafecito y lo que quieras. Luego, lo que nos propusimos que hubiera zonas preferentes donde se establecieran los casinos. Okay. Porque hubo muchas voces que dijeron, no, solo aquí o solo acá, nada más. Era prácticamente imposible hacerlo porque ahora la encuentras en todos lados. Entonces, los que estaban ahorita, pues quedaban en una ventaja de que en ese lugar ya no va a haber ni un casino más y el que lo tiene, pues por supuesto que no quiere que le pongan uno enfrente. Claro. Porque también es un error pensar, Luis, que es un mercado al infinito. No, fue un mercado que creció muchísimo del 2005 al 2012, 13, pero después ya no tanto, porque fue muy atractivo porque no lo había. Pero fue como aquellas famosas hamburguesas que ahora pues ya no, ¿verdad? Pues igual. Entonces hay un nicho de mercado que son fundamentalmente mujeres, aunque también hay muchos hombres, pero el 65% de quienes juegan son mujeres, entre 28 en adelante de edad. Antes no, antes casi no van a jugar, van a un Nos casino. queda muy poco tiempo, Marcela, Sí. pero quisiera preguntarte antes de cerrar, ¿cómo hacer que este nicho de mercado no tenga un monopolio, no sea únicamente caliente, no sea únicamente un sector en particular? Precisamente lo que estamos haciendo es, si la dejas como está ahorita la ley, eso puede pasar. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen los permisos y tienen las licencias y las pueden abrir de aquí a 40, bueno, no tantos, pero de aquí a como 25 años adicionales. Y lo que la ley de ahora, en primera, es un permiso, un casino. Y si quieren tener juego en línea y quieren tener juego en vivo y quieren tener otros beneficios que la ley te da, tienes que recortar. Si tenías tu derecho a tener 50 casinos, tendrías que abrirlos en 2 años. Como eso es imposible, pues te vas a quedar con los 20 que tienes y vas a tener, vas a poder tener todo el juego que tú quieras tener en el casino. Primero, porque eso de todas maneras existe, la Secretaría no tiene la capacidad para estar revisando en todo el país si hay juego en vivo o no hay juego en vivo. Y tercero, cuando el otro día yo oía el comentario de que no se quería que se casinizara el país, hoy se puede casinizar porque en los permisos son 300 licencias que están ahorita que se pueden usar. Con la ley te lo acotaría a 2 años, que sería prácticamente imposible que lo hicieras, y luego si siguen creciendo es un casino, un permiso y perfectamente regulado. Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Punto Cero. Me quedo con esta idea y vamos a darle seguimiento a la ley ahí en el Senado de la República. Gracias, Marcela. Muchas gracias a ti, Luis. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Esto es Punto Cero. Salimos a la calle y le preguntamos a usted, ¿estaría de acuerdo en que hubiera únicamente una zona en el país, algo así como tipo Las Vegas, en donde se instalaran casinos? ¿Qué opinas sobre el juego? ¿Qué opinas sobre los casinos? Esto fue lo que respondió la gente en la calle. Regresamos con más. Pues sí, sería algo más controlado, ¿no? Creo que ya hay algunos, pero sí estaría bien una ciudad así. Lo malo es que pues todo lo que acarrea, ¿no? El juego, mafias, no sé, sería validarlo, porque de por sí la situación del país ya es difícil. Pues la realidad es que no estoy de acuerdo en los casinos en ninguna parte del país, porque en lugar de traer trabajo a la gente cuando no la tienes educada,
va y gasta el dinero que no tiene. No sería malo. Yo creo que también ya tantos casinos pues no dejan nada, ¿no? Pero bueno, son negocios. Hasta aquí llegamos por el día de hoy en este Punto Cero. Recuerde que estamos todos los días de lunes a viernes en punto de la 1 de la tarde en www.noticiasmbs.com. Cuídese mucho, pásela bien, excelente noche. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Bye bye.